Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Los saludo en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero traer un mensaje poderoso de la palabra de Dios que el Señor me ha regalado para compartirlo con ustedes en esta hora. Un tema bastante interesante como lo es la fornicación y el adulterio. Es un tema que muy poco se toca a fondo. Solamente se menciona el pecado, pero no se trata a fondo como debería ser. Y esto sucede porque en muchas congregaciones el servicio de doctrina ha sido anulado, no lo están colocando, no lo están poniendo en práctica. Y lógico, como cuando no tenemos doctrina, hacemos cosas que van fuera del contexto bíblico y por ende vamos a cometer los errores y mucho pueblo de Dios se está perdiendo porque están practicando el pecado a causa de que no hay un adoctrinamiento en las congregaciones, porque el servicio de doctrina lo han quitado y han colocado servicios de oración. Las prédicas hoy en día se limitan solamente a escasos 15 minutos, le dan más tiempo a promocionar su ministerio que el tiempo que le deben dar a la palabra de Dios. Yo recuerdo que anteriormente un servicio podría durar desde las 8 de la mañana hasta las 1, 2 de la tarde. Hoy en día escasamente, si demoramos 2 horas en iglesia, es por cualquier otro evento, más no por la palabra de Dios. Entonces en esta hora les quiero tocar el tema sobre la fornicación y el adulterio, como ya les dije, porque es un tema bastante interesante, bastante inquietante, porque hay siervos, ministros de Dios, que están en este pecado, se están separando de sus esposas, se están en recasamiento, y lógico, cuando esto sucede, la gente calla, pero en ocasiones porque desconocen el tema y en otras ocasiones porque patrocinan ese pecado. Entonces vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22 versículos, vamos a estarlo viendo aquí con calma, versículo 13 en adelante. Voy a tocar el tema pausadamente, aunque no tan pausado porque el tiempo es limitado, pero para que comprendamos lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Dice, si un hombre toma a mujer y después de haberse unido a ella, le toma aversión, estoy leyendo la Reina Valera actualizada, la acusa de conducta denigrante, otra versión dice indecente, y le propaga mala fama diciendo, a esta mujer tomé por esposa, me uní a ella y no hallé en ella evidencias de virginidad. Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las evidencias de la virginidad de la joven y los llevarán a los ancianos de la ciudad al tribunal. El padre de la joven, dice aquí la poderosa palabra de Dios, dirá a los ancianos, o sea, a los dirigentes que estaban en esa época. Hoy en día serían los jueces o serían los notarios, que son los que realizan las bodas, los matrimonios, o los abogados, que son también los que se encargan de todo el proceso de divorcio. Dice aquí, yo di mi hija por mujer a este hombre y él le tiene aversión. Y he aquí la acusa de conducta denigrante diciendo, no he hallado en tu hija evidencias de virginidad, pero aquí están las evidencias de la virginidad de mi hija, y extenderán las sábanas delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, por cuanto propagó mala fama a una virgen de Israel. Le impondrán una multa de 100 siclos de plata, lo cual darán al padre de la joven, y ella será su mujer. Él no podrá despedir en toda su vida a esa mujer. ¿Qué sucedía? Sucedía que si el hombre se casaba con la mujer que tomaba por esposa, y luego dice la palabra de Dios, con la versión Reina Valera de 60, dice que si encontraba en ella algo indecente, indecente no se está hablando de la fornicación. Indecente en ese caso está hablando de problemas sexuales o de pronto de fallas en el comportamiento de esa mujer, porque llegó un momento en que ellos por cualquier causa querían separarse de la mujer. Y en este caso, el texto está diciendo de que si encontraba en ella una conducta denigrante, es decir,
Muchas interpretaciones están diciendo de que posiblemente, cuando digo posiblemente, es que está a causa de releer. Pero esa conducta o esa manera indecente que está hablando la palabra, dice que posiblemente era que tenía problemas en su organismo. Todos sabemos que hay personas, hay hombres y mujeres que de pronto tienen problemas de aliento, tienen problemas de pronto de virilidad, de pronto de eyaculación precoz, de toda una serie de cosas, y el hombre de pronto porque la mujer en ese momento no le agradaba porque tenía malos olores o de pronto era estéril, no podía darle hijos, porque sabemos que la fornicación se da por un deseo egoísta, un deseo de satisfacción sensual de la persona. Mientras que el matrimonio lo que busca es la procreación. Por eso es que el matrimonio se da entre hombre y mujer, porque el propósito del matrimonio no es deleitarse nada más en el sexo, sino la procreación, tener hijos. Ese era el propósito del matrimonio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo fructifiquen. Es decir, y todo el que se casa va pensando en tener hijos. En cambio, en la fornicación el hombre lo que busca es deleitarse sexualmente. Y por eso es que muchos no aguantan, no soportan el momento de fusión y tienden a acostarse. Las jovencitas se acuestan con el novio antes de tiempo y luego vienen unas consecuencias. Por eso vamos a hablar también de lo que es el pecado y también de lo que es la consecuencia de ese pecado. Porque la fornicación lo que trae es un deleite momentáneo. Muchas parejas se unieron en un momento, se deleitaron y luego a él o a ella no le gustó cómo se realizó el acto sexual y enseguida ya no le presta más atención, la desprecia. Y entonces eso era lo que ocurría en ese momento. En ese momento el hombre se casaba, si encontraba que no le gustaba el comportamiento de su mujer, de pronto en la cama o en el hogar, que no sabía cocinar o algo, la despedía. No estaba hablando de la fornicación, de que ella hubiese fornicado o que no la encontraba virgen, porque vamos a ver ahora más adelante las consecuencias de eso. Entonces, la fornicación es pecado porque es un deleite del hombre, un deleite egoísta del ser humano para satisfacer sus deseos sexuales. En cambio, el matrimonio fue instituido por Dios para la procreación, para tener hijos. Y vuelvo y repito, el matrimonio solamente es entre hombre y mujer. Esos matrimonios que están inventados por allí, entre parejas del mismo sexo, no es matrimonio. Es un invento del hombre por ir en contra de la palabra de Dios. Y es un pecado grave, un pecado de rebeldía que tiene su castigo de parte de nuestro Señor. Entonces vamos a seguir leyendo aquí el versículo 20. Dice que cuando el hombre la acusaba de que no era virgen, la prueba de su virginidad era que los padres llevaban la sábana con la mancha de sangre propia del acto sexual que tuvieron la noche anterior. Si ellos llevaban la sábana con las muestras de sangre, los ancianos lo castigaban y lo obligaban a quedarse viviendo con ella. Pero si el asunto era verdad, que no la encontró virgen, dice que no se había hallado evidencias de su virginidad, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. Luego los hombres de su ciudad la apedrearán y ella morirá porque hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. O sea, cuando no encontraban a la mujer, la joven no estaba virgen e intentaba engañar al hombre, haciéndole creer que era virgen, y se encontraba que era verdad, moría por lapidación. Entonces, la consecuencia del pecado en aquel instante era la lapidación de la mujer que fornicaba y ocultamente quería engañar a su esposo. Entonces, por eso digo, cuando él le permitían darle carta de divorcio, era para evitar de que eso se propagara y otras mujeres intentaran hacer lo mismo. Entonces, vamos a continuar leyendo. Ya sabemos que la apedreaban, ese castigo se llamaba lapidación. Dice, si se sorprende a un hombre acostado con una mujer de otro hombre, ambos morirán.
el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal en medio de Israel. Y ahí entra lo que es la parte del adulterio. O sea, el adulterio se da en un hombre y una mujer casada, o una mujer y un hombre casado. Si un hombre se une a una prostituta, ahí no hay adulterio, ahí lo que hay es fornicación. ¿Por qué? Porque es un deleite temporal del hombre y no hay un compromiso. En cambio, cuando hay una relación de adulterio, hay perjuicio de un tercero. Y en ese caso, traía unas consecuencias en aquel instante físicas. Hoy día no se ejecuta una sentencia, no se apedrea a la mujer que comete fornicación, pero en cambio a esas mujeres espiritualmente tienen su reprensión de parte de Dios. Recuerden que en Hebreos 13, versículo 4, si no estoy equivocado, dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas de pronto cometen adulterio, cometen fornicación ocultamente, y ellos piensan que su pecado va a pasar inadvertido. Pero la Biblia también dice que hay pecados que se hacen patentes, o sea, se descubren estando nosotros en vida, y a otros Dios los juzgará después por ese pecado. Es decir, si de pronto alguno está en adulterio o está fornicando ocultamente y nunca se lo han cogido con las manos en la masa, sepa que tarde que temprano Dios le pedirá cuenta. Porque aquí la Biblia también dice que los pecados de algunos se hacen patentes entre tanto que éste vive, y a otros se les descubrirá después. Entonces vamos a seguir leyendo porque el tema es bastante amplio y quiero avanzar. Si un hombre halla en el campo a una joven desposada, versículo 25, y la fuerza y se acuesta con ella, morirá solo el hombre que se acostó con ella. A la joven no le harás nada. La joven no tiene culpa de muerte. Su caso es semejante al del hombre que se levanta en contra de su prójimo y le quita la vida. Porque él la halló en el campo, y aunque la joven desposada hubiere gritado, no habría habido quien la librara. Es decir, se daban unos casos específicos. Si de pronto la violaron por violación, ella no sufría ningún daño de parte de los jueces porque no tenía culpa. Pero cuando la hacían conscientemente, con premeditación, lógico, el castigo le venía. Queridos hermanos, lo que quiero es que entendamos en esta hora es que Dios aborrece la fornicación. A Dios no le gusta la fornicación, la aborrece, y muchas veces nosotros, sabiendo que el Señor aborrece ese pecado, hoy día en muchas congregaciones se está presentando un caso que da mucha tristeza. Por ejemplo, hay pastores que les están diciendo a sus congregantes o a sus feligreses que una persona que viva 20 años en unión libre o concubinato, ya Dios mira esa relación como un matrimonio. No, Dios estableció el matrimonio. El matrimonio se da cuando una persona va ante un juez y hay testigos de que hay un documento firmado para que busca solamente con eso proteger el bienestar de la mujer. Porque un hombre que no esté casado, un hombre que viva en unión libre, en concubinato, de un momento a otro se consigue a otra, se enamora y se casa con la querida o con la moza que llaman algunos, y abandona a esa mujer. Porque lógico, cuando se casan, hay un amor, hay un deseo sexual de parte de ellos, pero con el tiempo hay cosas que se van pasando, de pronto se van rompiendo ese deseo, y el hombre consigue una mujer en la calle y abandona a esa mujer que entregó gran parte de su vida. Y entonces Dios lo que busca a través del matrimonio no solamente es que se unan en un pacto, sino que hay una protección para la familia. Porque un hombre, cuando se enamora en la calle, es capaz de abandonar a su mujer, y todo lo que ha conseguido lo va a salir disfrutando es la otra mujer que se consigue. Muchos casos han dado, muchos casos se siguen dando, pero hay mujeres que no entienden esto y se dejan seguir por cantantes, como una cantante secular que ella murió en un accidente, se llamaba Patricia Teherán. Ella decía que amor de papel no era nada, que solamente era algo ahí. Entonces, una mujer que cantaba en contra del matrimonio. Cantó otra canción que propagó mucho el adulterio.
No recuerdo el título de la canción, que tarde lo conocí. Esa mujer hizo que una mujer que quería cometer adulterio solamente le dedicaba la canción a su enamorado, al hombre casado y listo. Ya no había necesidad ni de enamorarlo porque la canción decía todo. Entonces, no nos sigamos por lo que dicen los cantantes. El amor, el matrimonio, perdón, fue instituido por Dios y debemos respetarlo. Y a Dios no fue que se le antojó, sino por salvaguardar la familia, el hogar, a la mujer, a los principios. Porque ya les dije que el propósito del matrimonio es que haya una procreación, que hayan hijos, y Dios busca siempre proteger a la familia. Entonces, ¿qué sucedía en ese caso? Dice que si el hombre despedía a esa mujer, vámonos aquí mismo al mismo libro, versículo 24, Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Es tremendo. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es tremendo. ¿Qué sucede? Que hay parejas que se separan. Entonces el hombre deja a la mujer, pues cuando la conoció tenía unas buenas curvas, un buen cuerpo, pero pasado el tiempo esa mujer se descuidó y ya se puso gordita, otra se puso flaquita, la conoció con un cabello, un tipo de cabello, y ella con el tiempo se fue descuidando. Entonces el hombre se enamoró en la calle y buscaba oportunidad para separarse de su esposa. Podía inventar cualquier cosa, la despedía de su casa, la ley lo permitía el divorcio en ese caso, pero ella se volvía a casar con otro. Entonces el otro también la dejó porque de pronto encontró en ella algo que no le gustaba, pero esa mujer se dio cuenta que tenía un problema y no, yo estoy muy gorda, estoy muy gordita, voy a hacer ejercicio. Eso vamos a trasladar esa imagen acá en la actualidad. La mujer se casó, se separó del marido, se fue con otro. El otro también cogió y se casó nuevamente. El otro la despide o el otro muere. Y la Biblia dice que en caso de muerte del cónyuge puede haber un recasamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Si la mujer, el marido que se la tomó por mujer, se casó con ella nuevamente, muere o la despide, dice la palabra que el primer marido no podía tomarla nuevamente por mujer. O sea, no podía haber una reconciliación. Porque es que, dice, porque esa mujer se acostó con otro hombre. Y a Dios no le agrada eso. Ya entraría en una cosa rara allí de adulterio, de fornicación, de todo. Entonces, esos casos se están dando. Y hay ministros de Dios que aconsejan a la mujer que el hombre se le fue con otra, se revolcó con otra, hizo y deshizo, y después tuvo otra más. Y le aconsejan a la mujer que sí, que si él vuelve tienes que perdonarlo. Sí, hay que perdonarlo. La mujer o el hombre tienen que perdonar porque Dios nos mandó a perdonar. Pero una cosa es que lo perdonemos o perdonen ellas a nosotros. Y otra cosa es que ya se una en una relación íntima. Porque eso es abominable delante de Dios. No puede haber reconciliación de tipo sexual porque le desagrada a Dios. Y hay muchas personas que viven en ese pecado. ¿Por qué? Porque no se lo han explicado como se lo estoy explicando yo ahora. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Hay que obedecer la palabra y no lo que nos están diciendo por allí. El recasamiento. Vamos a ver las consecuencias de la fornicación, porque la fornicación sabemos que cuando la persona tiene una relación íntima, y hay mujeres que han quedado embarazadas, el hombre lo primero que hace como el momento, lo que generó esa relación fue un deseo sexual, no quiere vivir con ella, niega a la criatura y eso genera un aborto. Ya se va a crecer, se va agravando el pecado. Fornicó,
ahora quedó embarazada y luego va a abortar, que también es asesinar a un inocente. El aborto es pecado delante de Dios. Entonces, ninguna persona que quede una mujer que quede embarazada no puede abortar porque es pecado delante de Dios. Las leyes humanas pueden justificarlo, pueden aprobarlo, pero delante de Dios es pecado. Entonces, una de las consecuencias que trae, y lo dice en 1 Corintios 6, dice que los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Eso trae consecuencias que puede hacernos perder hasta la salvación. No le creamos el cuento a los bautistas, que los bautistas dicen de que aún si una persona está en adulterio, muere en fornicación, se suicida, se va para el cielo porque la salvación no se pierde. A mí me habla la palabra de Dios en 1 Corintios 6, que los fornicarios no heredan el reino de los cielos, porque es un pecado de muerte delante de Dios. Así que cristiano que esté en adulterio, que esté en fornicación, enderezca su vida, porque hay personas, hay ministros que están colocando en las iglesias a servir en estado de fornicación a las personas. Hay hermanos que los están colocando de ujier, los están colocando a recoger ofrendas y no están casados, están en fornicación. No pueden ejercer esos cargos dentro de la iglesia. Primero tienen que arreglar esa situación, porque Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo para las personas. Y un ministro de Dios que esté en fornicación, ¿con qué criterio va a decirle a otra persona que tiene que casarse porque a Dios le agrada el matrimonio? Una persona que esté en fornicación, que no esté casado con su pareja, no puede servir en una congregación. Está en pecado y tiene que arreglar su vida, porque no solamente delante de los hombres, sino también delante de Dios. Mateo capítulo 19, vamos al Nuevo Testamento. Vamos rapidito porque el tiempo va corriendo, nos apremia. En Mateo 19 dice que se acercaron los fariseos a nuestro Señor Jesucristo y le preguntaron que si era lícito dejar a su mujer por cualquier causa. El Señor Jesús, en el capítulo 19 de Mateo, lo pueden leer en sus casas, le responde a los fariseos que el único motivo que era causal para un divorcio, para que hubiera un divorcio, una ruptura matrimonial, era el adulterio. Era por causa de adulterio. Era el único motivo. Pero ¿qué pasaba allí? Dice aquí, la fornicación. O sea, que le fuera infiel la persona a la otra. ¿Qué sucedía? De pronto algunos dirán, no, sí, es que el esposo de fulanita fue el que se la hizo, ella se puede casar con otro. Hay una cantidad de cosas que se tejen aquí en este texto, que terminaron los apóstoles diciendo al Señor, si así es la cosa, conviene al hombre no casarse. Porque Dios lo que no busca, lo que busca el Señor, no es que la gente se separe, sino que se unan. O sea, Dios la puso difícil, el Señor Jesucristo la puso difícil allí en ese término. Dijo que el único causal era la fornicación, salvo en caso de fornicación. Lo que está buscando el Señor es que las personas no se separen por cualquier cosa, por cualquier tontería. Hay que arreglar los problemas. Hay parejas que se separan por detalles mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer que se separa, lo primero que hace es ir a buscar a otro. Y un hombre que se separa de su mujer, lo primero que hace es ir a buscar a otra para darle celos a su mujer. Y entra en el pecado de adulterio. Primera de Corintios, capítulo 7, dice la poderosa palabra de Dios. El versículo 8, dice aquí, el apóstol Pablo hablando, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Porque él estaba soltero, él posiblemente fue casado porque él era miembro del Sanedrín y tenía que ser casado para ser miembro del Sanedrín. Entonces no es que él no conoció mujer, él tuvo que haber sido casado. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, ojo con esto, mando no yo, dice el apóstol Pablo, no es mi criterio, sino el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo dice aquí, que la mujer no se separe del marido. ¿Y por qué él habla así? Porque en Corintios había mucho gentil y en el judaísmo no le era permitido a una mujer divorciarse. El hombre era el que se divorciaba de la mujer. Y en este caso
los gentiles, las mujeres se podían divorciar de los hombres como sucede hoy en día. Hay mujeres que se aburren del marido de un momento a otro y le dice, lárgate de mi casa, le cogen sus trapitos en una maleta, se los tiran a la calle y se quedan solas para entrar en fornicación. Entonces aquí lo que dice él, dice, y la mujer, sino que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, dice aquí la palabra, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Fíjese que aquí no está hablando de que la separación fue que él se casó con otra y que se reconciliaran. No. Aquí lo manda a reconciliarse porque ella fue quien lo echó. Y hay hombres que cuando la mujer los deja, ellos no buscan otra, sino que se quedan solos esperando a ver si de pronto recapacita y viceversa. Hay hombres también que deja a la mujer y la mujer se queda sola porque hay muchos problemas económicos y se pueden separar, pero no es por causa de que están enamorados, sino porque hubo un problema, hubo una ruptura. Entonces en ese caso ella podía reconciliarse con él, pero si la mujer decía no quiero saber más nada de él, entonces el apóstol Pablo dice, entonces se me quedan sin casar. O sea que si hay una separación donde no hay una causa justa como era la fornicación, dice que la mujer y el hombre tienen que quedarse sin casar. Así lo dice aquí. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, el consejo del apóstol Pablo era para ambos, para tanto el hombre como la mujer. Tengamos mucho cuidado que el adulterio es un pecado grave delante de Dios, trae consecuencias, trae maldición. Hay hogares que se han destruido porque uno de los dos de la pareja fue infiel y eso le trae ruina, le trae miseria. Aquellos que salen a la carretera, que andan en las calles y consiguen una mujer, se acuestan con una y con la otra, muchas veces terminan pegando una enfermedad a su pareja y terminan habiendo muerte física. Y es un pecado que 1 Corintios 6 lo dice, que allí ellos no van a poder entrar al reino de los cielos, porque allí solamente dice que sin santidad nadie verá a Dios, dice la poderosa palabra. Y una persona que esté en fornicación, esté en adulterio, no puede estar bien delante de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos míos, amigos míos, aquellas parejas que están pasando por momentos difíciles, momentos en que se quieren separar ya, que tiran la toalla. Hablen bien, busquen una persona llena de sabiduría, que conozca bien las escrituras y los aconseje, porque muchas veces falta de diálogo que hay entre las parejas y para que no haya una separación. El matrimonio no es fácil, es un momento de que de pronto uno pasa por un momento difícil, pero dialogando y orándole al Señor con ayuda de Dios podemos seguir adelante. Muchas personas se han separado y luego están arrepentidos, y fíjate que la palabra dice que si ya la mujer de que se separó se ha revolcado con otro en una cama o viceversa, el hombre también, ya no puede haber una nueva unión de carácter sexual, porque es pecado delante de Dios, y Dios quiere que nuestros hogares sean bendecidos, que nuestros hogares estén bajo su bendición, para que la paz de Él reine en nuestros hogares. Mis queridos hermanos y amigos, hasta una nueva oportunidad. Fue la lectura de unos textos. De verdad que si quieren un concepto más amplio, me pueden contactar. De verdad que no es fácil, es un tema bastante amplio, pero lo toqué por encima para que más o menos sepan de qué se está hablando. De que la fornicación, que es también tener relaciones fuera del matrimonio, y eso se presenta mucho en las personas, en los jóvenes. Se presenta también entre personas ya adultas, viudas, que no quieren buscar otro marido, no quieren buscar otra mujer, sino que les es más fácil acostarse ocultamente con una pareja, con una mujer, y ese es un pecado delante de Dios. Hay que arreglar la situación. Dios instituyó el matrimonio y Él quiere que hagamos las cosas según su palabra y no según nuestro propio concepto. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde, y hasta una nueva oportunidad. Que la paz de Dios reine en nuestros hogares. Es la voluntad de Dios que vivamos bajo su bendición, y por eso en esta noche les toqué el tema, y una bendición especial para todos ustedes, y que el Señor me los guarde. Shalom.